video anterior vimos las colisiones de un gas ideal, sacamos la presión, la fuerza, el momentum y ahora vamos a llegar a la energía cinética translacional y la medida cuadrática de la velocidad. Entonces, rápidamente recordemos que teníamos nuestra partícula, chocaba acá, regresaba, dijimos todas las partículas que estén a una distancia de dt por la velocidad, esta distancia son las que van a chocar en este tiempo. Entonces tenemos un cilindro que tiene esta distancia dt bx y un área a. Entonces dijimos el volumen es igual a dt bx por a, bueno, el valor absoluto. Habíamos dicho que si teníamos la misma velocidad en x de llegada y de salida con signos opuestos, el cambio en el momento era 2 por la masa por el valor absoluto de la velocidad. Entonces aquí tenemos el número de moléculas por volumen es constante y esto es el número de moléculas entre el volumen por el volumen es el número de moléculas y aquí es la distancia por el tiempo por la velocidad en x por el área. Esto es el volumen y luego todo esto por el número de moléculas entre el volumen. Luego dijimos la mitad se están alejando de la pared y la otra mitad se acercan, entonces hay la mitad de colisiones que son la mitad que se están acercando, entonces es un medio de el área por la velocidad, el valor absoluto de la velocidad en x por el tiempo, por el número de moléculas entre el volumen. Este es el número de colisiones. Luego, el momentum total, entonces es esto que es el número de colisiones por el momentum de cada partícula, que es 2 por la masa por la velocidad. Entonces tenemos el momentum es igual a el área por la velocidad en x al cuadrado por el tiempo por la masa entre el volumen. Entonces, este fue el cambio en el momentum. Ahora el cambio en el momentum, el cambio en el tiempo, es igual a, y nada más este tiempo lo mandamos para acá. Entonces, acá en dt, y está. Ahora, esto es el momentum. Nosotros queremos fuerza. Perdón, esto es el cambio en el momentum en el tiempo, que esto es fuerza. Ahora, si queremos presión, dividimos todo entre el área. Entonces aquí tenemos la velocidad en x al cuadrado por la masa por el número de partículas que se me fue, por el número de partículas entre el volumen. Ok, y esta es la ecuación en la que llegamos en el video anterior. Entonces, ok, ya que tenemos la presión, recordemos la ecuación de los gases ideales, que es la presión por el volumen es igual al número de partículas por la constante universal de los gases por la temperatura, perdón, el número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin. Entonces vamos a sustituir la presión. Tenemos velocidad en x al cuadrado por la masa por el número de partículas entre el volumen por el volumen es igual a nRT. Matamos los volúmenes y nos queda esto. Ahora, sabemos que la magnitud, o bueno, la velocidad es igual a la raíz de los componentes de la velocidad al cuadrado. Entonces, b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado más b sub z al cuadrado. Si cuadramos los dos lados, tenemos que la velocidad al cuadrado es igual a esto. La velocidad promedio al cuadrado, vamos a decir que es como si todas las velocidades fueran iguales. Si la velocidad en x es la misma que en y y en z, entonces aquí tenemos 3 veces la velocidad en x al cuadrado. Por lo que tenemos que la velocidad en x al cuadrado es la velocidad promedio, average, promedio, entre 3. Entonces esto lo vamos a sustituir aquí. Tenemos un tercio de la velocidad promedio al cuadrado por el número por la masa por el número de moléculas es igual a nRT. Okay. Y ahora, el tener velocidad al cuadrado por la masa siempre nos hace pensar en energía cinética, porque la ecuación de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí, ¿cómo lo podemos hacer para tener aquí un medio de la masa por velocidad al cuadrado? Multiplicamos por 2, dividimos entre 2. Entonces tenemos un tercio del número de moléculas por, perdón, 2/3 del número de moléculas por un medio de la masa por la velocidad promedio al cuadrado es igual a nRT. Entonces 2/3 del número de moléculas por la energía cinética
translacional es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin. Esta es la energía translacional. No estamos hablando de energía rotacional o vibracional, que estas energías pueden tener energías adicionales. Aquí tenemos solo la energía translacional. Esto es la energía translacional total al azar. Esta es, digamos, la energía total y la vamos a poner como energía cinética translacional a esto. Entonces esto va a ser igual a 3 medios de nRT. Esta es una de las ecuaciones. La energía cinética translacional total al azar es igual a 3 medios de el número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin. Siguiente ecuación. Esto fue la energía cinética translacional de total al azar, pero fue total. Si queremos para una sola partícula, lo vamos a dividir entre el número de partículas. Entonces sería translacional entre el número de partículas es igual a 3 medios de nRT entre n. Y aquí, bueno, sería lo mismo que poner energía cinética translacional de una sola partícula. Ahora, sabemos que el número de moles multiplicado por el número de Avogadro es el número de moléculas. Entonces, el número de moles es igual al número de moléculas entre el número de Avogadro. Entonces, tenemos que la energía cinética translacional de una sola partícula es igual a, bueno, aquí energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad promedio al cuadrado, igual a 3 medios de n minúscula, que es el número de partículas entre el número de Avogadro, por rt entre n. A ver si podemos matar el número de partículas y queda que la energía cinética translacional de una sola partícula, el dividido entre n es que es por partícula, o sea, per partícula, o sea, la energía translacional que cada partícula tiene, es igual a 3 medios de la constante universal de los gases entre el número de Avogadro, es lo mismo que la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, esta es la energía cinética translacional de cada partícula. Aquí. Ahora, si no lo queremos por partícula, ahora lo queremos por moles, o sea, cuál es la energía cinética translacional per mol en lugar de per molécula. Entonces, estamos hablando de cuál es la energía cinética translacional per 6 por 10 a la 23 moléculas. O sea, en un mol tenemos 6 por 10 a la 23 moléculas, que es el número de Avogadro. Entonces, si una partícula tiene esto de energía cinética translacional en un mol, o sea, en 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuánta energía translacional vamos a tener? Lo multiplicamos por el número de Avogadro, o sea, por el número de partículas que tengamos en el mol. O sea, entonces, aquí la energía cinética translacional per mol es esto. Esto es la energía cinética translacional per mol, o sea, porque per molécula sería acá, multiplicarlo por el número de moléculas que hay en un mol, entonces nos va a dar el número nos va a dar la energía cinética translacional per mol. De hecho, aquí está, n es igual a n entre na. Aquí na entre n va a ser 1 entre n. Entonces tenemos, esto es 1 entre n, entonces tenemos energía cinética translacional per número de moles. Ok, entonces ahora esto es igual a 3 medios, o sea, multiplicamos los dos lados por el número de Avogadro. Entonces tenemos 3 medios por la constante universal de los gases, por la temperatura en Kelvin, por el número de Avogadro. ¿Y qué dijimos que era la constante de Boltzmann? Dijimos que era la constante universal de los gases entre el número de Avogadro. Entonces tenemos que la energía cinética translacional per mol es igual a 3 medios de la constante universal de los gases
por la temperatura en Kelvin. Esta es la otra ecuación. Ok. Y ya por último, la cuadrática de la velocidad. Tenemos la ecuación de la energía translacional per partícula, que es esta. Dijimos, esta es igual estamos hablando de energía cinética de una partícula. Su energía cinética es igual a 1/2 de su masa por su velocidad al cuadrado. Y su velocidad, digamos que es la velocidad al cuadrado. Aquí está. Ok, entonces, si queremos esta velocidad, lo que vamos a hacer es despejarla. Entonces tenemos velocidad promedio al cuadrado es igual a este 2 lo mando para acá y me queda 3 por la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin entre la masa. Saco raíz de los dos lados y me queda esto. Esta es la cuadrática de la velocidad. Ok. Ahora, si no queremos ponerlo así, digamos, ¿qué dijimos que era R? Tenemos la constante de Boltzmann es igual a la constante universal de los gases entre el número de Avogadro. Entonces yo tengo que la constante universal de los gases es igual a la constante de Boltzmann por el número de Avogadro. Entonces la velocidad promedio es igual a la raíz de 3 por la constante universal de la constante de Boltzmann por el número de Avogadro por la temperatura entre la masa. Entre la masa. Sí, ok. Entonces, la constante universal de aquí. Es que aquí se me fue, perdón. Aquí yo confundí todo. Es 3 por, esto parece R, esto es 3 por la constante de Boltzmann, por la temperatura en Kelvin entre la masa. Entonces yo tengo que la constante de Boltzmann es R entre Na. Esto ya no lo necesitábamos. Entonces era 3 por la constante de Boltzmann, que es R, la constante universal de los gases, entre Na por la temperatura y entre la masa. La masa, aquí estamos hablando de la masa de una partícula, digamos un oxígeno molecular, masa 32 Daltons, 32 UMAS, unidades de masa atómica. Al multiplicar la masa de una partícula, de una molécula, por el número de Avogadro, nos da la masa de un mol de esa partícula. Entonces, tenemos la masa molar. Entonces, esto es lo mismo que 3 que la raíz de 3 por la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin por la masa, entre la masa molar, que es la masa por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Entonces, estas son las ecuaciones que tenemos. La ecuación de la energía cinética translacional total es 3 medios de el número de moles por la temperatura en Kelvin por la constante universal de los gases. La energía cinética translacional de una sola molécula es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin. La energía cinética translacional per mol de un gas es 3 medios de la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin. La cuadrática de la raíz de la velocidad promedio es la raíz de 3 por la constante de Boltzmann por la temperatura entre la masa, o la raíz de 3 por la constante universal de los gases por la temperatura entre la masa molar.